Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en el canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a explorar una historia de amor que capturó la atención de miles, una relación que nació bajo los focos de una serie y que para muchos parecía escrita en las estrellas. Sí amigos, hoy vamos a desgranar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, bajo la intrigante premisa de un mensaje directo y sin arrepentimientos. Me han pedido mucho que hablemos de ellos, de su química en pantalla, de lo que se rumorea detrás de cámaras, y finalmente, de cómo se desarrolló y, aparentemente, terminó su relación. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico para beber, porque tenemos mucho de qué conversar. Y antes de adentrarnos de lleno en el apasionante mundo de Hande y Kerem, no olviden ese pequeño detalle que a mí me hace muy feliz y a ustedes les permite no perderse ni un solo vídeo, suscribirse al canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón de suscribir y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles estos chismes, análisis y, por qué no, también momentos de reflexión sobre el mundo del entretenimiento. Así que ya saben, un clic y listo. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más comentadas en los últimos años en Turquía y, por extensión, a nivel internacional gracias al fenómeno que supuso la serie Sen Kalkam, que en muchos países se conoció como Mi Hogar, Mi Destino, o Love is in the Air. ¿Quién no recuerda esos primeros capítulos donde la chispa entre Eda y Serkan era tan palpable que traspasaba la pantalla? Era esa química, esa conexión casi magnética, la que hizo que millones de espectadores se enamoraran no solo de la historia ficticia, sino también de la historia que se tejía fuera de ella. Desde el principio, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem no tardaron en aparecer. Y sinceramente, ¿quién podía culpar a los fans? Su complicidad en las entrevistas, sus interacciones en redes sociales, sus miradas, todo apuntaba a que lo que veíamos en pantalla no era solo actuación. Ellos mismos tardaron un poco en confirmarlo, alimentando así la expectación y las especulaciones. Pero cuando finalmente lo hicieron con esa naturalidad que caracteriza a las cosas que fluyen, se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Lo fascinante de su relación, al menos desde la perspectiva pública, era cómo parecía entrelazarse de manera tan orgánica con su trabajo. No era raro verlos juntos en eventos, compartiendo momentos de su vida cotidiana en sus redes, y siempre, hablando maravillas el uno del otro. Esa transparencia, esa ausencia de artificio, es lo que creo que conectó tanto con la gente. Sentíamos que estábamos presenciando una historia de amor real, lejos de los dramas excesivos que a veces vemos en otras celebridades. La época dorada de su relación estuvo marcada por viajes juntos, apariciones públicas muy comentadas y un sinfín de muestras de cariño que eran compartidas con sus seguidores. Se les veía felices, sólidos y para muchos la pareja perfecta. Era ese tipo de relación que te da buena vibra, que te hace creer en el amor, y que, claro, generaba muchísimo contenido para los medios y para nosotros, los que nos encanta analizar estas cosas. Sin embargo, como suele suceder en el complejo mundo del espectáculo y seamos sinceros, en la vida misma, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Con el tiempo y después de un periodo de aparente solidez, comenzaron a surgir las primeras señales de que algo podía estar cambiando. Las ausencias en eventos, las publicaciones menos frecuentes juntos, los comentarios un poco más cautelosos, todo ello dio pie a nuevas especulaciones, pero esta vez teñidas de tristeza y decepción para muchos de sus admiradores. Y fue así como, de manera más o menos oficial, se confirmó la ruptura. Lo interesante de este desenlace, y aquí es donde entra nuestro título, es cómo se manejó. A diferencia de otras parejas del medio que pueden optar por un silencio total o un comunicado ambiguo, Hande y Kerem, en su momento, parecieron ser bastante directos. No hubo grandes escándalos públicos, ni dimes y diretes excesivos. Fue un proceso que, desde nuestra perspectiva de espectadores, se sintió más maduro, más sereno, aunque doloroso para ellos, sin duda. El mensaje directo y sin arrepentimientos podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría referirse a la forma en que comunicaron su separación. Quizás no hubo necesidad de ocultar o disimular por mucho tiempo, y una vez que la decisión estuvo tomada, fueron claros al respecto. Esto, para una pareja que vivía tan expuesta, es admirable. No alimenta
Rol los rumores innecesariamente y dieron por cerrado un capítulo de sus vidas de manera honesta. Por otro lado, y aquí es donde la cosa se pone más profunda, podríamos pensar en el sin arrepentimientos como una declaración de intenciones sobre lo que fue su relación. A pesar de que terminó, es posible que ambos, individualmente y quizás en algún momento de forma conjunta, hayan reconocido que lo que vivieron fue real, importante y que a pesar de las circunstancias, no hay un deseo de borrarlo o lamentarlo profundamente. Cada experiencia, incluso las que terminan, nos enseña algo, nos moldea. Y la relación entre Hande y Kerem, sin duda, fue una experiencia significativa para ambos, tanto en lo personal como en lo profesional. Analizando su trayectoria juntos, podemos ver cómo ambos crecieron enormemente durante su relación y su participación en Senkalkam. Kerem Bürsin, que ya tenía una carrera consolidada, vio cómo su popularidad se disparaba a niveles estratosféricos, convirtiéndose en un ícono para millones. Hande Erçel, que también era una actriz reconocida, consolidó su estatus como una de las estrellas más grandes de Turquía, con una base de fans que la adora incondicionalmente. Su conexión en pantalla fue la chispa que encendió este fenómeno, y esa chispa, a pesar de haberse apagado en el ámbito romántico, dejó una huella imborrable en sus carreras y en la memoria de sus seguidores. La forma en que manejaron la ruptura también nos da una lección sobre las relaciones en la era digital. Hoy en día, cada movimiento, cada ausencia, cada publicación se escruta al milímetro. Si ellos hubieran reaccionado de forma histriónica o hubieran entrado en un cruce de acusaciones público, las consecuencias para sus carreras y su imagen habrían sido mucho más complejas. En cambio, optaron por un camino de discreción y honestidad. Y eso, amigos, es algo digno de aplaudir. Quizás el mensaje directo y sin arrepentimientos también aluda a la idea de que, una vez que la relación llegó a su fin, ambos decidieron seguir adelante con sus vidas de manera activa y sin mirar atrás de forma dolorosa. Ambos han continuado con sus proyectos profesionales, han mostrado cierta apertura a nuevas posibilidades, y lo más importante, parecen haber encontrado un equilibrio en sus vidas. No se han quedado anclados en el pasado, sino que han utilizado la experiencia, sea cual sea su valoración final, para seguir creciendo como personas y como artistas. Es importante recordar que aunque nosotros como espectadores nos apasionamos por sus vidas y por su relación, ellos son personas reales con sentimientos, con aciertos y errores, con momentos de felicidad y momentos de tristeza. La presión mediática, las exigencias de una carrera tan demandante y las inevitabilidades de la vida misma, pueden poner a prueba hasta la relación más sólida. Lo que nosotros vemos es solo una pequeña fracción de su realidad. Entonces, ¿qué nos queda de la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin bajo este lema de mensaje directo y sin arrepentimientos? Nos queda la imagen de una pareja que brilló intensamente, que conquistó corazones y que, cuando llegó el momento, supo poner fin a su relación de una manera que, si bien pudo ser dolorosa, se caracterizó por una cierta claridad y madurez. Nos queda la lección de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, tienen sus propios ciclos, y que lo importante es cómo gestionamos esas transiciones. Nos queda también la admiración por dos artistas talentosos que, a pesar de la atención constante, han logrado mantener un rumbo profesional envidiable. Y quizás para ellos lo más importante sea el recuerdo de una etapa de sus vidas que les aportó mucho, tanto en lo personal como en lo profesional, y que, con el paso del tiempo, pueden mirar con la serenidad de quien ha vivido intensamente sin necesidad de reproches o de lamentaciones que no conducen a nada. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, vista a través del prisma de un mensaje directo y sin arrepentimientos, nos muestra a una pareja que cautivó al mundo con su química en pantalla y su complicidad fuera de ella. A pesar de su eventual separación, su relación parece haber sido gestionada con una notable madurez y transparencia, dejando una huella positiva en sus carreras y en la percepción pública. Nos enseñan que las relaciones pueden ser intensas y hermosas, y que, cuando terminan, lo importante es poder cerrar ese capítulo con honestidad y seguir adelante, aprendiendo de la experiencia. Y hasta aquí, mis queridos amigos, nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí prepararlo. Ha sido un placer desgranar esta historia con ustedes, y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que el mensaje directo y sin arrepentimientos se aplica a su historia? ¿Tienen alguna anécdota o comentario que quieran compartir? Déjenmelo todo ahí abajo en la sección de comentarios, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha entretenido, o simplemente les ha gustado un poquito, no olviden regalarme un buen like. Eso me ayuda un montón a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y si creen que a algún amigo, familiar o conocido le podría interesar este tema, no duden en compartir el vídeo. El conocimiento es para compartir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Me despido por hoy, pero nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.